general. La presentación de hoy va a estar a cargo del doctor José Blanco, quien es especialista en diagnóstico por imágenes e intervencionismo radiológico, y la charla va a tratar sobre imágenes diagnósticas en cirugía general. Muchísimas gracias a todos por conectarse y doctor, la presentación y el Zoom es todo suyo. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Me oyen ahí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, señor. buenas noches. Ok, bueno. Sí, mi nombre es José Blanco, yo soy especialista en imágenes diagnósticas, tengo un fellow en intervencionismo radiológico. Ingresé en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Argerich, es la mayoría del entrenamiento. En ese momento estoy trabajando aquí en Cali, en otras partes de aquí del municipio de Valle, haciendo procedimientos intervencionistas en Palmira, en Tuluá. Y en el momento tengo un centro de imágenes radiológicas en el sector de Tequendama. Así que de antemano, cualquier cosa que necesiten, pues con todo gusto para servirles. Bueno, para dar inicio entonces con el tema, yo sé que los temas que vamos a ver no van a cubrir todo por el tema del tiempo, pero vamos a tratar de abarcar la mayor parte posible de las patologías que van a ser útiles en el campo quirúrgico. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema de la anatomía. En el tema, esto es algo muy importante recordarles, ya que los planos vasculares son nuestra ruta, nuestro GPS, por decirlo así, de muchas patologías. Vamos a empezar primero con la parte hepática, ¿sí? Vamos a avanzar luego a la parte de vesícula y terminar con páncreas. Empezando que el hígado tiene una doble, digamos, irrigación, principalmente recibe por la parte portal, que es un 75-80% donde recibe la mayor parte de afluencia. Luego tenemos la parte arterial, donde recibimos el 15 al 20% del sistema venoso. ¿Alcanzan a ver el mouse, la punta del mouse o no, el indicador? Sí, doctor, ahí se ve. ¿Sí se ve? Ah, bueno, listo. Entonces aquí tenemos el tronco celíaco, como bien saben, una rama que es la esplénica. Esto es una imagen de una reconstrucción de una tomografía en rendering y es así como se mira en estas imágenes. Entonces podemos hacer reconstrucciones y podemos tener unas imágenes que sí que son como en 4D. Entonces por aquí tenemos una rama que es de la esplénica, por acá tenemos otra rama que es prácticamente de la hepática y la primera rama que es la gastroduodenal, que está prácticamente entre el duodeno y lo que es el páncreas. Acá abajo vamos a mirar la parte de la irrigación venosa en el sistema portal, que básicamente recibe de la parte esplénica, de la parte mesentérica inferior y de la mesentérica superior. Es muy importante tener claro esta parte de la vascularidad. Vamos a entrar un poquito para entender un poco la anatomía, digamos, radiológica, que muchas veces, digamos, es diferente pues, al campo de la anatomía como tal. Bueno, pero aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda una imagen de ecografía y esta es una tomografía. Nosotros el hígado lo vamos a dividir prácticamente en dos lados, la parte izquierda y la parte derecha, y tenemos unas estructuras anatómicas que nos sirven para nosotros tener una nomenclatura. Y de hecho para el cirujano es muy importante decirle en qué sector exactamente encontramos una lesión o cuál es la parte que está afectada. Entonces, la parte alta del hígado vamos a tener hacia el lado izquierdo pues dos segmentos, uno lateral y uno medial. Estos tienen una nomenclatura numérica que puede ser, este se denominaría el segmento 2 y este que está de verde sería el segmento 4A. Luego tenemos hacia el lado derecho dos segmentos, uno anterior y uno posterior. Esto, como les digo, es en la parte alta del hígado, ¿sí? ¿Qué nos separa la parte alta de la parte inferior? Sería entonces la vena porta. ¿Y qué nos separa cada segmento para tenernos nosotros como guía? Tenemos hacia arriba las venas suprahepáticas. Entonces, en lo más alto de las venas suprahepáticas que drenan justamente en la vena cava inferior, tenemos la suprahepática izquierda, la hepática media y la suprahepática derecha. Entonces, cada una de estas nos van a llevar a una división, que prácticamente es el mismo plano de tomografía que en ecografía. Entonces, la suprahepática izquierda nos está haciendo una división de lo que sería el segmento lateral sobre la parte medial, ¿sí? Entonces tendríamos el segmento 2, segmento 4A.
La suprahepática media, a su vez, está dividiendo el segmento 4A con este segmento que sigue, que sería el 8. Y por último tenemos la suprahepática derecha, que está dividiendo el 8 prácticamente, que es el anterior, y el 7, que básicamente es el posterior. Y hacia la parte inferior, nosotros tendríamos, que sería en este plano, ya los otros, el resto de segmentos hepáticos, que sería el segmento 3, el segmento 4B, que sería como la continuación arriba, el 4A, ese sería el 4B, y los otros segmentos hacia abajo que tendremos el segmento 5 y el segmento más posterior, que sería el segmento 6. En ecografía a veces es mucho más fácil guiarse este segmento 6 porque prácticamente queda en contacto este segmento acá con lo que sería el riñón. Bueno, vamos a empezar con las lesiones quísticas, una de las patologías benignas, pero que son muy comunes. Empecemos por lesiones que son básicamente redondeadas. Si las vemos en tomografía, nosotros las vamos a ver como unas lesiones que son hipodensas, oscuras, y que son pequeñas y definidas, no tienen cápsula, no refuerzan porque tienen contenido quístico, son totalmente benignas. Entonces acá tenemos una tomografía y acá tenemos una resonancia, un T1, en el cual las vemos hiperintensas. En resonancia lo definimos hiperintenso, que es blanco para que me entiendan, casi tiene el mismo contenido de la vesícula. Y bueno, ¿qué características tiene? El quiste simple sería una de las características de las más comunes. Luego tenemos los amartomas. Entonces tenemos la enfermedad poliquística, una enfermedad que se llama Caroli. Entre los tumores tenemos el cistoadenoma, el carcinoma hepatocelular, las metástasis. También podemos encontrar otros tipos de lesiones quísticas que se pueden dar como abscesos, principalmente piógeno, amebiano, fúngico y el pseudoquiste. Vamos a hablar cada uno de ellos. Y en los traumáticos también podemos tener el hematoma y el bilioma. Entonces, estas lesiones que vemos acá, pequeñas, redondeadas, hipodensas, y que brillan prácticamente en el T1 en resonancia, estos serían básicamente los amartomas. Más abajo tenemos en tomografía, acá tenemos unas imágenes que son redondeadas, pero vemos que tienen muchos tamaños, son diferentes. La densidad de cada uno son similares, pero tenemos muchos quistes, entonces es característico de la enfermedad poliquística. Y por último tenemos otras lesiones que son a veces quistes que son muchísimo más grandes, que tienen contenido homogéneo, otros que son tabicados. Bueno, vamos a empezar a ver principalmente el quiste simple. El quiste simple tiene la prevalencia entre el 5 y el 18%, es de origen biliar. A veces puede ser único o pueden haber varios. Asintomáticos totalmente, muchas veces pasa por desapercibido casi toda la vida que tiene una imagen quística porque pues no genera ningún tipo de complicación a nivel del parénquima hepático. Predominantemente en las mujeres, y lo otro que podemos ver a veces, además de este, es que se puede asociar en la enfermedad poliquística renal o enfermedad poliquística a nivel del hígado. Y principalmente en una enfermedad de von Hippel-Lindau, que es donde también aparecen las enfermedades quísticas. Bueno, aquí vamos a tener unas imágenes. ¿Cómo vamos a poder reconocer una imagen quística simple a nivel del hígado? Entonces, como les dije, es una imagen redondeada, no tiene cápsula, es totalmente, si lo vemos en la tomografía, es hipodensa, homogénea, con bordes definidos, no altera el parénquima hepático. En la resonancia lo estamos viendo totalmente hiperintenso, con las mismas características que los bordes son netos, definidos, no se altera. Cuando lo vemos en ecografía, vamos a mirar una imagen que cuando es oscura la podemos decir que es anecogénica o hipoecogénica. Cuando nosotros tenemos una lesión de este tipo redondeada, que es hipoecogénica, nosotros tenemos que definir si es una lesión quística o sólida. Entonces hay unas pautas que nosotros nos pueden ayudar a pensar que si esto tiene un contenido quístico o sólido. Y son unos artefactos que es el que vemos aquí, algo blanco posterior, que esto se llama refuerzo acústico posterior. Y no quiero que se confundan con la sombra posterior, que es cuando hay una imagen litiásica que genera por el paso del ultrasonido y forma una sombra como tal. Esto es blanco. ¿Y por qué? Porque hay aquí es líquido y entonces es un artefacto de reverberación y me da este signo. Esto me ayuda mucho a decir, bueno, esta lesión es quística, ¿sí? Y si yo voy a mirar acá que tiene los bordes netos, pues bueno, me ayuda más al diagnóstico.
Perdón, anterior. Aparte de eso, acá tenemos una lesión quística de mayor tamaño en la tomografía, pero vemos que el contenido no es totalmente homogéneo, sino que es particulado. Esto es característico cuando a veces se rompe y hay sangrados por dentro, será un quiste complicado. Acá, como mencionamos anteriormente, en una enfermedad poliquística son el mismo contenido, pero el tamaño es diferente. En el segmento prácticamente lo tenemos en el segmento 6, una imagen quística única, sólida, sin ningún otro problema. Bueno, principalmente vamos a ver ahora sí, creo que me pasé aquí. Bueno, hay una de las complicaciones que nosotros podemos llegar a tener, que es el absceso, ¿sí? Que puede dar una forma de aspecto quístico y que básicamente el absceso hepático tiene varias vías donde puede llegar. Principalmente una de esas es la estasis biliar, ya sea por un tema obstructivo, por un cálculo que nos esté llegando así a nivel del coledo con la vía biliar, o algún tumor que esté comprimiendo. Entonces, esto puede llegar a generar obstrucción, éstasis, y va de forma retrógrada a generar una infección hacia el hígado, llegando a ser una colangitis. Eso se denomina colangitis ascendente, principalmente por una obstrucción. Tenemos otras vías que también pueden ser a nivel de la vía porta, por ejemplo, una apendicitis. Recuerden la irrigación, como les mencionaba, por ahí pueden acceder cualquier tipo de bacteria y llegar a ser un proceso infeccioso a nivel del hígado. Principalmente, lo otro es por la arteria hepática, en el caso de osteomelitis, neumonitis, septicemia. A nivel de extensión directa, los procesos de pielonefritis, las úlceras gástricas perforadas o úlcera duodenal también. Y lo otro es un trauma directo que genere un tipo de proceso infeccioso o iatrogénicos. El 90% de los abscesos hepáticos son piógenos. Y en los adultos la bacteria principalmente es la E. coli y en los niños estafilococo. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes inmunosuprimidos o con que tienen VIH, están en tratamiento con quimioterapia, básicamente también predisponen a hacer este tipo de complicaciones, básicamente en un 15%. En la tomografía, que es un examen ideal para nosotros poder hacer el diagnóstico, la sensibilidad es muy alta, el 97%, que si podemos hacerlo por ultrasonido, digamos que el ultrasonido, la sensibilidad, digamos, es menor, pero lo podemos hacer también el diagnóstico. Y de entrada sería como el examen que podemos pedir porque es más fácil, menor costo y nos puede dar una idea del proceso que está presentando. En tomografía lo podemos ver como una masa, porque es sólido, digamos, y tiene contenido quístico, digamos, este es mixto. Entonces, ¿qué características tiene? Es una masa que contiene una pared gruesa, acá una cápsula, que es lo que caracteriza. Por dentro puede tener tabiques, el contenido obviamente piógeno que tiene en su interior. Si nosotros lo vemos con contraste, la parte externa va a realzar. Recuerden que la diferencia con un quiste es que no tiene cápsula, acá tenemos cápsula. Y como complicaciones que pueden llegar a ser tromboflebitis, abscesos, otros asociados. Si está en contacto con estructuras, por ejemplo, a nivel del pericardio, a nivel pulmonar, puede llegar a hacer también complicaciones a estos. El tratamiento básicamente cuando son pequeños, menos de 5 centímetros, solamente el tratamiento sería antibiótico. Pero si tenemos mayor de este, ya tendríamos que agregar, aparte de eso, la aspiración percutánea o drenaje. Y en último, pues si ya no tiene mejoría, el tratamiento quirúrgico. Entonces, las características, vuelvo y repito, son, presenta una cápsula gruesa alrededor, no tiene una forma como tal establecida, pues generalmente son ovoideos, y el contenido interior. Luego tenemos el absceso hepático amibiano, que es otra de las causas que pueden llegar a ser. Principalmente vemos que es el 10% de la población que ha llegado a presentar este tipo. Más es en hombres que en mujeres, en una relación 9-10-1. Entonces, la clínica de esto, pues igual, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, patomegalia. En esa tomografía de corte coronal, vamos a mirar que es una lesión redondeada, que hace una deformidad sobre el diafragma derecho. ¿Sí? Miran un levantamiento acá.
en este corte axial, como les decía, aquí vemos la cápsula que se alcanza a ver. Si nosotros ponemos atención, no es la misma densidad que tiene acá adentro como alrededor. Entonces, esto me hace la diferencia de decir que esto es un quiste simple. Entonces, yo miro esto y veo que está contrastado y capta. Esto ya me da un indicio de que es un absceso. Característica, no está tabicado nada, principalmente la mediana. Generalmente es único, el porcentaje mayor es en el lóbulo derecho, pero no significa pues, que se presente en el otro, es un 23% que puede ser también subcapsular. Las complicaciones, pues a nivel puede hacer derrames, hacer una coinfección a nivel del espacio pleural, a nivel del pericardio, por íntimo contacto y pues unas complicaciones muy graves. Tratamiento, 90% antibiótico, como les dije, la aspiración percutánea en el drenaje o puede terminar con la cirugía. Aquí se ve muy bien la cápsula alrededor. Pasemos otro de las lesiones que también tienen forma o contenido quístico. Tenemos los hemangiomas. Son tumores benignos, esos que tenemos aquí. El hemangioma principalmente afecta más a mujeres en una relación de 5:1. Pueden haber hemangiomas muy grandes, mayores de 10 centímetros, pueden ser múltiples. Y hay veces que se asocian con otro tumor benigno que lo vamos a ver ahora, que es la hiperplasia nodular focal. ¿Qué características tiene? Que ese es un tumor muy vascularizado. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí tenemos la arteria aorta. Entonces, cuando nosotros tenemos contraste, esto capta. Entonces lo miran aquí que está más hiperdenso hacia la periferia. Al recibir el contraste, nosotros vemos cómo se enciende la arteria y también se enciende la parte periférica. Esa es la característica del hemangioma, que empieza a pintarse. En ese momento acá tenemos otra lesión, en el cual, como les digo, hace una captación que va desde la periferia y luego va pintando de forma homogénea hacia el interior. Eso es muy importante porque esos son signos que nos caracterizan de otras lesiones que son muy similares. Acá vemos el vaso, acá vemos la vena porta, aquí está el segmento hepático como yo les decía, entonces hacia acá arriba tendríamos el segmento 2, 4, acá tendremos la anterior y la parte posterior del segmento hepático que sería el 7, 8, 7. Y acá en esta resonancia pues lo vemos netamente en una secuencia de T2 hiperintenso total, los bordes también muy definidos. Les repito, es un tumor totalmente benigno. Luego tenemos los tumores, bueno, acá tenemos otros ejemplos de un hemangioma. Miren, acá vemos una ecografía. Esta es una ecografía. Tenemos las ramas suprahepáticas, las tres, la izquierda, media, derecha. Y en este segmento, que es el segmento 8, miren cómo divide está muy definido. Tenemos dos lesiones ecogénicas, redondeadas, ¿sí? Muy definidas. En este caso, yo me ayudaría en una ecografía con algo que se llama el Doppler color o el power angio. Entonces, este cajón que vemos aquí alrededor tiene la fortaleza de medir el flujo, si hay flujo, si hay vasos. Entonces, yo le coloco el cajoncito alrededor de la lesión y tiene una opción donde encendemos o activamos esta función y él empieza a pintar donde hay arterias y venas. En el power angio, yo no puedo definir si el flujo se acerca o se aleja, simplemente me dice aquí está vascularizado, no más. Si yo le coloco Doppler color, en él tiene dos cajones, un azul y un rojo. Eso no significa que es arteria o vena, sino que el que está más cerca me lo va a pintar, si yo lo coloco el rojo arriba, que se está acercando, y si está azul, que se está alejando de la lesión. Entonces, esas serán las características del Doppler color y del power angio. El power angio es un poco más sensible para mirar vasos muy chiquitos y me dice, sí, ahí hay vascularización. Entonces, yo miro todas esas características, una lesión sólida, ¿sí? Y vascularizada hacia la periférica, pues en ese momento tengo una sospecha de que es una lesión benigna, pero necesitaría confirmarla con la tomografía. Que la tomografía, pues yo puedo valorarla mejor en cada una de las secuencias del contraste. Entonces tenemos acá el hígado, pues prácticamente aquí no alcanzamos a ver mucho, pero miren acá adelante en este segmento que vemos una imagen totalmente hipodensa, casi muy tenue. Cuando nosotros al paciente le colocamos el contraste, miren cómo la arteria captó el contraste, la diferencia de acá la lesión se pinta, miramos una lesión totalmente hiperdensa.
Entonces me está captando, es un tumor, como les dije, muy vascularizado y lo voy a ver de esta característica. Pero luego cuando el tiempo va pasando y va filtrándose el contraste, ya voy llegando a una fase venosa, ya se empieza a lavar, o sea, se empieza a quitar el contraste, aunque todavía lo veo. ¿Sí? Esto es muy importante ahora y ténganlo presente este hemangioma cuando comparemos con un tumor más adelante que es el carcinoma hepatocelular, porque este tarda un poquito en lavarse, mientras que el carcinoma hepatocelular, que puede tener la misma forma, se lava rápido. O sea, terminó la fase arterial esta, ya acá en la venosa ya no hay nada, queda totalmente como si no existiera. ¿Listo? Entonces, esas son las características tanto ecográficas como en tomografía o en la resonancia. Bien, acá tenemos otros tumores. Miramos acá en el segmento 7 una imagen redondeada, hipodensa, de bordes definidos. ¿Sí? Acá con el contraste empieza a captar hacia la periferia. Lo vemos muy mejor acá. Y finalmente, en la parte venosa y en la fase ya tardía, totalmente lavado. O sea, no vemos nada. Pero entonces, a veces puede dejar aquí una cicatriz chiquita hasta que se lave totalmente todo el parénquima hepático y volvemos a mirarlo acá como en la primera secuencia. Entonces nosotros utilizamos esos tiempos y evaluamos cada uno para ver el comportamiento de estas lesiones. De entrada, a veces se nos puede pasar, si no tenemos entrenamiento visual, pues este tipo de lesiones porque son muy tenues, ¿sí? Entonces, por eso nos ayudamos mucho con las secuencias del contraste. Muy bien, vamos a hablar de otro tipo de lesión de tumor que es benigno, muy frecuente, que es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es otro tipo es la segunda neoplasia benigna, más común en el hígado. Es prácticamente una malformación arteriovenosa que existe, está llena de vasos y tiene pues un comportamiento benigno. Jamás ha habido casos de que se convierta en un tumor o algo así. De hecho, la parte a veces interior contiene células normales hepáticas, así que no altera la función hepática. Como la presentación siempre mayores en mujeres que en hombres, pueden ser únicos o múltiples. La característica que tiene alrededor de la lesión, en la parte central, una estrella, similar a una estrella, una cicatriz que es hipodensa y que nos ayuda mucho a definirlo de otro tipo de lesiones. Acá vamos a verlo en un corte coronal, en una resonancia, también la característica hiperdensa en su interior. Si nosotros esta lesión, esta es ecográficamente cómo se mira, una lesión redondeada, pues casi es muy ecogénica con el parénquima hepático, sus bordes son definidos, casi que aquí no podemos ver muy bien esta cicatriz que les dije central, que es muy como el sello de esta hiperplasia nodular focal. Pero entonces también nos conviene hacerle estas lesiones un medio de un estudio con contraste. La característica es que ella empieza del centro y se va hacia la periferia, llenando poco a poco el contraste y finalmente hace el lavado, pues no tan rápido como los tumores malignos. Bueno, tenemos acá el adenoma hepático, que es otro tipo de lesión benigna, también más común en las mujeres. Más común en mujeres, como pueden ver, también puede pasar asintomático, no tiene ninguna alteración a nivel de la vía biliar ni de las células. Pues las complicaciones que a veces de estos pueden sangrar y serían como la complicación más frecuente que pueden dar. Se pueden asociar a otro tipo de tumores benignos, como miramos hace un rato, lo del hemangioma o la hiperplasia. Generalmente la característica es que se pueden presentar de forma exofítica. Si ustedes se dan cuenta, en el borde hepático casi tiene la presentación por fuera. Entonces, este está con contraste, miren aquí la arteria, y acá vemos cómo capta totalmente la lesión. Vamos a pasar con la cirrosis hepática, otro tipo de patología muy común que se nos presenta con nuestros pacientes. Principalmente dentro de las causas está la hepatitis B y C, el alcoholismo crónico y la enfermedad biliar. Básicamente, que son esas las principales causas, aunque también puede llevarnos la esteatosis hepática, que es no alcohólica.
De las características que nosotros vamos a encontrar en una cirrosis a través de las imágenes es que vamos a ver el hígado totalmente irregular. Si ustedes vieron las anteriores imágenes, miren que aquí alcanzamos a ver los bordes totalmente contorneados. Esto es un signo indicativo, mírenlo acá también cómo se mira, indicativo de una cirrosis, cómo empieza a dañar el parénquima, la estructura del parénquima y me empieza a dar estas características. Aparte de eso, hay una alteración en el tamaño, no solamente en la forma, sino en el tamaño también. Generalmente tiende a hacer más pequeño el lóbulo derecho y crecer más el lóbulo izquierdo. Aparte de eso, genera otro tipo de complicaciones que son la presencia de colaterales. Entonces aquí miramos cómo empieza a formar colaterales. Vamos a mirar, este es el vaso, hay un crecimiento también del vaso, generalmente. Acá tenemos un vaso totalmente aumentado de tamaño, esos son los riñones, y miren cómo aquí se han generado vasos colaterales, ¿sí? Por la hipertensión portal que presenta. Causas también que nos puede, otros signos que se nos pueden presentar aparte de eso, pues les dije ahorita las colaterales, ascitis. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este estudio tomográfico, miren hasta dónde llega el lóbulo izquierdo, o sea, prácticamente está totalmente aumentado de tamaño, está llegando hasta el otro lado, normal, no es normal, perdón. Y también vemos otras características en cuanto al vaso, la circulación colateral que forma. Esta es unos vasos que son amorfos, grandes, tortuosos y que están llevando sangre prácticamente de drenaje a la parte renal. Entonces, todas estas colaterales son signos a veces indirectos de la cirrosis hepática. Muy bien, vamos a continuar con el carcinoma hepatocelular, que es uno de los tumores ya malignos, que básicamente de los más, es la segunda causa de muerte de cáncer que tenemos. La sobrevida más o menos es un periodo muy corto de 5 años porque es un tumor bastante agresivo. Entre los factores de riesgo que tenemos es la cirrosis, hepatitis B, el alcoholismo, son los principales. Característicamente, nosotros encontramos un tumor de carcinoma hepatocelular, siempre que, mejor dicho, el paciente tiene una alteración ya hepática, tiene una cirrosis, pues, instaurada. Es muy raro que nosotros lleguemos a encontrar un carcinoma hepatocelular sin alteración del hígado. Entonces, aquí vemos en esta tomografía que está contrastada, una lesión que abarca prácticamente todo el hígado. Entonces, vamos a tratarla de focalizar, miren, todas estas áreas que abarca todo el lóbulo izquierdo y prácticamente todo el lóbulo derecho, prácticamente el segmento anterior. ¿Sí? Entonces, esta imagen capta contraste porque está en una fase arterial y cuando pasamos a la fase venosa, miren cómo desaparece casi por completo, o sea, como si no existiera. Entonces, estos son de los signos que nosotros debemos saberlos para pensar que esto es una lesión maligna. El lavado rápido es una de las características de que es un tumor totalmente maligno. ¿Sí? Aquí casi no podemos ni siquiera identificar dónde están. Por ahí medio miramos unas zonas hipodensas, pero no vemos como acá que estaba totalmente definido. El páncreas, podemos verlo aquí, el presuncinado, la cabeza, el cuerpo, la cola, bien, el estómago, acá está el vaso está bien, pues hasta aquí en el momento no hay circulación marcada colateral, la parte de los riñones. Esto que vemos aquí, totalmente, digámoslo así, hipodenso, esto se corresponde al peritoneo, la grasa. Creo que lo tengan presente porque más adelante en los procesos inflamatorios se altera esta grasa y eso es uno de los signos que nos van a ayudar en otras patologías. Entonces, importante aprovechar a mirar aquí cómo es la grasa normal. Tenemos el carcinoma hepatocelular, aquí una lesión, miren esta lesión acá. ¿Cómo no? En una fase normal casi que ni lo vemos, es muy imperceptible. Cuando tenemos la fase arterial, lo vemos cómo capta contraste totalmente, se lo pinta por completo, y luego llegamos a una fase venosa donde se lava por completo, ¿sí? Entonces les recuerdo que cuando miramos el hemangioma, recuerden que también captaba, pero tardaba un poco en la fase venosa.
A diferencia de este, que cuando llegamos aquí a la fase venosa, miren la porta cómo se pinta bien, ya aquí ya, no, ya se lavó por completo. Entonces recuerden, los lavados rápidos siempre son de las lesiones malignas. Tenemos otro por último, de las lesiones malignas en el hígado, las metástasis hepáticas, que también nos pueden dar como una especie, forma de quistes, ¿no? Pero la diferencia es que esta también pues es una lesión maligna, es un secundarismo, y aquí tengo los porcentajes generalmente donde más pueden darnos metástasis. O sea, el foco primario del tumor, principalmente, por ejemplo, páncreas, tenemos estómagos 44%, colon 56%, pulmón 40%, de los que nos pueden llegar a hacer metástasis hepática. Por ahí ya mucho menor en la parte de la próstata, vesícula muy alto. Del 40% de los pacientes, mejor dicho, es una lesión ya muy agresiva, ya ha afectado, para que llegue a esto, ya ha afectado mucho más otro tipo de órganos. Vaso lo vemos bien, parte arterial la vemos bien, pero el hígado lo vemos aumento de tamaño con múltiples lesiones redondeadas y hipodensas de diferentes tamaños, ¿sí? Y que generalmente tratan de pintar o de captar contraste hacia la periferia. Entonces, por ahí vemos algunas lesiones que captan hacia la periferia. Esas son las características de las metástasis. No se confundan cuando hablaba de los abscesos, porque el absceso generalmente a veces es único, no tiene esta formación así, no lo vamos a ver, que también tiene pues una cápsula. Bueno, hay algunos tipos de metástasis que nos pueden dar calcificación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Principalmente los tumores mucinosos, los del islote, el osteosarcoma, el melanoma, todos ellos me pueden llevar a hacer una lesión metastásica calcificada. Y hay otros que son hipervasculares. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta otra tomografía, que es lo que yo les mencioné hace un momento, son varias lesiones de distintos tamaños redondeadas que en la fase arterial me hace captación periférica de las lesiones. Entonces vemos por aquí cómo captas, como si fuera un anillo, principalmente el carcinoma, el melanoma, el coriocarcinoma, tumores de tiroides, me pueden llegar a hacer este tipo de metástasis. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la patología de la vesícula y de vía biliar. Bueno, para empezar con el tema de vesícula es importante que conozcamos las imágenes que podemos utilizar, que es la ecografía, tomografía, resonancia, la colangioresonancia. Aparte de eso tenemos el CEPER o CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y otro más útil que se utiliza también los endoscopistas, que es una endoscopia que tiene también ultrasonido. Entonces, hace lo mismo, pero nos puede ayudar mucho más al tema de la parte diagnóstica y también terapéutica. Bueno, empecemos con el primer más común, que es la colecistolitiasis o litiasis o cuadro de colecistitis litiásica. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener este tipo de patología? La obesidad, la hemólisis, la pérdida de peso, nutrición parenteral, embarazo, estrógenos, enfermedad de Crohn. Las características es que vamos a mirar, esta es una imagen en ecografía, ¿sí? Un traductor convex de baja frecuencia que utilizamos, en donde vamos a ver el parénquima hepático, y aquí vemos la vesícula, esta es la vesícula. Entonces, en su interior vamos a ver unas imágenes ecogénicas o hiperecogénicas lineales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, alcanzamos a ver aquí. Y la diferencia es que aquí sí me hace un artefacto que se llama sombra acústica posterior. Recuerden no confundir con el refuerzo acústico posterior, que es blanco cuando es una lesión quística. Aquí nosotros alcanzamos a ver que es una sombra, porque el ultrasonido pasa hasta acá, llega a esta imagen totalmente sólida y claro, lo que me hace es una sombra posterior. Entonces, muy característico definir si esto es un cálculo y que no sea, por ejemplo, otra lesión, por ejemplo, un pólipo. Entonces, yo puedo tener esto mismo y tengo varias formas de diferenciar. Bueno, la primera, la sombra acústica posterior. El pólipo no me va a dar porque pues no tiene la misma consistencia. Lo segundo es que yo el paciente, cuando le estoy haciendo la ecografía, puedo hacer una maniobra de colocarlo en decúbito lateral para que estos cálculos pues muevan, y entonces yo me doy cuenta que es la diferencia de un pólipo. El pólipo, como está adherido a la pared, él no va a estar cambiando en posición. Bueno, luego tenemos otros signos que vamos a verlos ahorita.
el Murphy positivo, y prácticamente la imagen diagnóstica. Entonces, el 10% de la población es más, tiene cálculos en la vesícula, más común en las mujeres. También tenemos los cálculos, generalmente son de calcio, pero también hay de colesterol, que tienen que ver a veces con el tema de estrógenos, la obesidad. El 20% también pues por calcio. Y, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía. Normalmente, vamos a regresarnos, en esta tomografía alcanzamos a mirar la vesícula y alcanzamos a ver aquí como un collar todas las imágenes litiásicas que presenta. Las vemos hiperdensas. A diferencia en esta tomografía, miren cómo los miramos que son hipodensos. ¿Por qué? Porque tienen contenido de colesterol, entonces así es como los podemos ver. O incluso algunos pueden contener gas y también los podemos ver así hipodensos. Acá tenemos una resonancia en el cual podemos mirar bien la imagen hipointensa que nos ayuda a definir la imagen litiásica. Sensibilidad, la ecografía es la mejor, la más sensible para el tema de cálculos en vesícula. Pero si nosotros queremos ver otras complicaciones y otras cosas, ya podemos utilizar la tomografía. Y si queremos ver más aún el tema de vía biliar, pues entonces tendríamos como mejor o gold estándar, sería la colangioresonancia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una ecografía donde vemos una imagen litiásica única con sombra acústica posterior. Digamos que en esto no es tanto el problema, a excepción cuando se presenta acá. ¿Por qué? Porque aquí el cálculo está bien adherido acá a la pared posterior y toda esta sombra no me permite ver el resto de la vesícula. Entonces, esto es a veces difícil hacer el diagnóstico y hay que tener mucho cuidado porque puede uno pasar que es un artefacto de gas del intestino que hace artefactos y resulta que aquí hay un cálculo muy grande haciéndome ya inclusive un proceso de inflamación sobre la pared. Acá tenemos otro ejemplo que se ve muy bien en la ecografía. Acá, pues, ¿cómo estaría? 96% la sensibilidad de la ecografía para ese tipo de patologías. Estos son unos ejemplos donde tenemos un cálculo con gas en su interior. Miren acá. Acá podemos ver mucho, pues digamos que aquí es mucho más fácil hacer la interpretación por imagen. Como les decía, el 60 a 70% de los cálculos son calcificados, pueden tener colesterol, gas. La tomografía, la sensibilidad es del 75 al 80%. Bueno, dentro de las complicaciones que podemos tener es que estos cálculos pueden llegar al cuello y llegar al cístico y me pueden hacer un edema de la pared y llegarme acá a obstruir el conducto colédoco. Y esto generarme una obstrucción hacia arriba como si fuera un cálculo o un tumor. Esto se llama el famoso síndrome de Mirizzi. Entonces, dentro de las complicaciones que aparte podemos tener es que el cálculo en contacto con el bulbo duodenal puede hacer una erosión de la pared y el cálculo migrar al intestino y llegar a ser una obstrucción, y eso se denomina ilio biliar. Bueno, tenemos otras como la peritonitis, pueden llegar a ser abscesos, pueden llegar a ser inclusive una pancreatitis. Aparte de eso, cuando tiene barro biliar en su interior, llega a ser otro problema. Generalmente la vesícula biliar puede o no estar edematizada teniendo los cálculos, dependiendo de dónde estén localizados y el tipo, el tamaño y todo esto. Generalmente la pared mide 3 milímetros de diámetro. Superior a esto ya hablamos de un edema de pared y una colecistitis asociada. O sea que podemos tener colelitiasis sin signos de colecistitis. O podemos tener la colecistitis con la colelitiasis. Acá tenemos una vesícula donde no vemos cálculo, pero vemos presencia de gas en el interior. Y acá vemos un edema totalmente de la pared de la vesícula. Aparte hay gas y hay edema en la pared. Entonces son cuadros de colecistitis aguda. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos doble pared en la vesícula. Aparte de eso vemos barro biliar y las imágenes litiásicas. Otros ejemplos donde lo mismo mencionamos, el signo de doble pared de vesícula. A veces hay líquido, edema, como vemos acá hay un poco de líquido en la pared y la imagen litiásica. El signo sonográfico, cuando el traductor lo acercamos, como hace un Murphy sonográfico positivo. El paciente toma aire y apenas exhala, aparece el dolor.
Bueno, en cuanto a la tomografía, ¿cuándo la podemos pedir? Pues cuando pensemos que sea una complicación, una colecistitis alitiásica, generalmente por el edema de la pared, que lo puedo ver muy bien con el contraste, o cuando hay una perforación, una complicación. El realce de la pared es muy importante en este caso. Acá tenemos unos ejemplos donde, por ejemplo, aquí, este sería un hilo biliar. Hasta hay un edema de la pared intestinal, vemos la imagen litiásica, aparte de eso vemos acá la vesícula, donde posiblemente pues, hizo la perforación para que el cálculo llegue hasta la parte intestinal a hacer la obstrucción. Entonces será como la triada que nosotros vamos a tener ahí del cálculo, gas en la vía aérea y el hilo que presenta. Acá la explicación del síndrome de Mirizzi. Este sería una colangioresonancia en donde vemos una dilatación. Este es el colédoco, como está dilatado. Normalmente tenemos 5 milímetros. Cuando nosotros vemos un colédoco mayor de esto, ya hablamos que hay una obstrucción distal, ¿ya? Y pues, tenemos que ir a confirmar si es cálculo, si es un tumor o qué es lo que me está llegando a esa obstrucción. Entonces aquí vemos una imagen hipointensa a nivel distal, que sería una litiasis, una coledocolitiasis. Bueno, acá tenemos otros ejemplos donde alcanzamos a mirar inclusive una vesícula que está, aquí una calcificación, el estómago, vemos acá parte del páncreas, a la arteria, la vena, y bueno, no vemos ninguna otra más complicación. Las dilataciones de las vías biliares, como les decía, es importante tener en cuenta que cuando vemos una dilatación de ellas, tenemos que saber que hay una obstrucción distal. Entonces tenemos que ir a mirar qué es lo que está generando esa obstrucción. Si es intrahepática o es a nivel distal. Cuando es intrahepática, pensemos que primero el colangiocarcinoma, el carcinoma hepático o el carcinoma vesicular. A nivel distal, el cáncer pancreático, la pancreatitis o el ampuloma, que es lo que me puede generar dilatación. Y a nivel suprapancreático, pues una adenopatía metastásica o un colangiocarcinoma. La coledocolitiasis es el cálculo ubicado a nivel del colédoco que puede ser residual desde un antecedente de una colelitiasis o posteriormente el paciente ya es colecistectomizado y tiende a formar o quedó de forma residual. Generalmente puede hacer una obstrucción completa o puede hacer que hay paso de bilis y hacer una pseudoobstrucción, digámoslo así. Dependiendo de eso, pues los síntomas que me vaya a generar el paciente. 5% puede ser de novo, 95% siempre está asociado a colecistolitiasis. Generalmente puede generar la ictericia obstructiva dependiendo de la obstrucción que me esté generando. Complicaciones que me puede hacer la colangitis, la pancreatitis principalmente. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen la parte hepática y aquí podemos ver muy claramente cómo el conducto está dilatado y en el interior alcanzamos a ver una imagen que correspondería a un cálculo en el interior. Esto está, la aorta es una fase arterial, ¿sí? Aquí tenemos la vena y acá en el otro podemos también visualizar acá la imagen como la podemos ver bien aquí, hiperdensa. Dentro de los estudios que nos ayudan, para eso tenemos la tomografía, la sensibilidad es del 88%, pero mejor que esto tenemos la colangioresonancia, que es como el gold estándar, tiene una sensibilidad de 97, especificidad del 98%, y nos ayuda mucho a mirar el tema de los cálculos o inclusive tumores a nivel distal. El colangiocarcinoma es otro tipo de tumor que nosotros vamos a ver que nos puede llevar a una obstrucción de vía biliar. Predomina del epitelio de los conductos biliares. Es el segundo tumor hepático más común después del carcinoma hepatocelular. La sobrevida pues es un tumor muy agresivo, 6 a 12 meses más o menos, y aparece más que todo en la séptima década de la vida, más en hombres que en mujeres. 95% de ellos corresponden a adenocarcinomas y tienen unos factores que pueden ser la colangitis esclerosante, el quiste de colédoco, la fibrosis hepática. Dentro del colangiocarcinoma prácticamente lo vamos a dividir en dos, si es intrahepático o es extrahepático. Los colangiocarcinomas extrahepáticos, como el nombre lo dice, podemos tener principalmente que esté a nivel pariliar
o a nivel ya totalmente distal, como es este acá. Si lo tenemos aquí en el confluente hepático, que es el 70%, se denomina tumor de Klatskin. Y cuando tenemos ya a nivel distal, pues la obstrucción que genera es desde aquí hacia arriba, lo hace todo, porque está obstruyendo toda la vía biliar. Y el otro tumor que es ya a nivel del colangiocarcinoma intrahepático, que es como el menor porcentaje, es del 10%. Vamos a mirarlo, acá tenemos la imagen que ocupa casi todo el lóbulo derecho del hígado, una imagen, una masa densa, irregular, heterogénea, con taquies en el interior, que en la fase arterial me capta contraste no solo en la periférica, sino también en el interior, ¿sí? Cuando hacemos la fase de lavado, ya miren cómo empieza a perder el contraste. Entonces, esta es también una de las características del colangiocarcinoma. Un diagnóstico diferencial, ¿con cuál creerían que sea? Con el carcinoma hepatocelular. Acá tenemos la imagen también, como la estructura anatómica, ya acá prácticamente no lo vemos. Bueno, el tumor de Klatskin, tumor muy agresivo, porque primero que todo está en la confluencia de los hepáticos. O sea, una cirugía es muy compleja para estos pacientes. Aquí podemos ver cómo en la fase arterial, primero que hay una dilatación. Esto que vemos acá son la vía biliar intrahepática que está dilatada, ¿sí? Totalmente dilatada a nivel intrahepático. Luego vamos a ver con la fase arterial cómo la parte portal capta contraste, y aquí vemos una imagen a nivel de los confluentes. Acá vemos nuevamente la imagen y que es como hiperdensa, digámoslo así, redondeada, que me va a generar la obstrucción. Luego vamos acá a ver en esta imagen también que hay dilatación de vía biliar, también vemos la imagen a nivel distal. El páncreas, que vemos aquí, el páncreas no se ve para nada afectado, no hay ninguna complicación, ¿sí? O sea, eso es muy importante empezar a definirlo, que no compromete en ese momento la estructura del páncreas. Miren aquí estamos viendo el proceso uncinado, la cabeza del páncreas. Lo que no vemos aquí es el colédoco, el conducto, sí, el conducto colédoco no lo podemos ver aquí porque está obstruido totalmente. Acá vemos la imagen que está prácticamente obstruyendo, pero no hace lesión a nivel de la cabeza de páncreas. Vesícula, hígado, parte de los riñones, la arteria, la vena. Acá tenemos el vaso. Este es el otro segmento del hígado. Y por último, pues tenemos a nivel distal, el colangiocarcinoma distal, que prácticamente me hace una obstrucción desde el colédoco hacia arriba, dilatándome toda la vía biliar. Entonces, principalmente en estos pacientes lo que se trata de hacer de forma paliativa es tratar de llegar un poco a hacer por vía percutánea un drenaje como para ayudarle al paciente, pero pues la parte quirúrgica aquí es muy importante para tratar de evacuar y que no termine siendo colangitis. El ampuloma es otro tumor también distal, está en la ampolla de Vater, y miren aquí cómo me hace una distensión, ¿qué es? Dilatación de la vía biliar intrahepática, o sea, total, ¿sí? El hígado lo vemos bien, estómago, nuevamente aorta, riñón izquierdo, vaso. Pasamos a ver acá el páncreas, que está bien, no hay ninguna alteración a nivel del páncreas. Nuevamente vamos bajando y finalmente hasta que llegamos acá y miramos una imagen hiperdensa, redondeada, que es prácticamente en el ampuloma lo que está generando ahí hacia arriba toda la obstrucción. Con la imagen, acá tenemos un corte coronal, cómo se mira esto que estamos viendo aquí, el hígado, ¿sí? Lo vemos, vía biliar intrahepática dilatada, miren cómo se mira ese colédoco, totalmente, y está muy dilatado. Yo creo que hasta unos 20 milímetros puede tener. Y hacia abajo la imagen redondeada, justamente el ampuloma. Esa es una imagen muy bonita donde alcanzamos a definirlo bien. Acá en la muestra quirúrgica, cómo se miraría. Tenemos el carcinoma vesicular. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, entre el carcinoma vesicular es más común en las mujeres. Es un diagnóstico a veces muy difícil de hacer, primero que todo porque la clínica de los pacientes siempre es un tumor que pasa por desapercibido sintomáticamente.
Ya cuando pues está totalmente invadido, la pérdida de peso y se camufla, digámoslo así, porque el paciente casi siempre tiene cálculos en la vesícula. Entonces, el paciente cree o se espera que es todo eso sintomatología por los cálculos y el paciente lo que resulta que tiene asociado también es un cáncer de vesícula. Se da en la séptima, octava década de la vida. Puede hacer una extensión hepática al 65% y es muy agresivo. Mire que la sobrevida es muy corta. Signos asociados que podemos tener es el nódulo de Virchow o la adenopatía periumbilical. La adenopatía periumbilical prácticamente pues, es un ganglio periumbilical que nos ayudaría como indicador de que es una lesión a nivel de vesícula. La litiasis, pacientes con colecistitis son predominantemente pues, los que están como base para dar que se desarrolle esta patología. Marcadores tumorales que se utilizan, el CA19-9 o el CA125. Pero la imagen básicamente es lo que nos tenemos que tener cuidado, porque miren, por ejemplo, en esta imagen de ecografía vemos la pared totalmente engrosada. En el interior vemos una imagen densa, que es la imagen, la masa, por decirlo así, como va invadiendo todo el interior de la vesícula. Y asociado tenemos el cálculo. Entonces, estos son los signos. Acá también vemos una tomografía ya como realza la pared y vemos cómo se está invadiendo el interior. Acá lo mismo en la tomografía corte axial, tenemos cálculos, pero aparte vemos una lesión redondeada, sólida, densa, de contornos definidos, ¿sí? Bueno, miren aquí la aorta como está calcificada. Acá tenemos otra imagen de la vesícula y mire cómo me altera lo que les decía alrededor de esto, hace un edema importante alrededor de la vesícula. Entonces hace una alteración inclusive de la grasa peritoneal de la que vemos aquí. El páncreas lo vemos totalmente bien, no se ha afectado. Y vimos muchas adenopatías. Esas imágenes redondeadas aquí que vemos acá, son ganglios linfáticos aumentados de tamaño, obviamente secundario al proceso de cáncer vesicular. Entonces son otros signos indirectos que vamos a ver. Vemos el vaso, el estómago, los riñones. Acá tenemos otra imagen, ya la habíamos visto. Y por último tenemos la pancreatitis aguda. Esperemos alcanzarla para... Esa es una de las patologías muy importantes que ustedes van a ver mucho. De las causas más importantes que tenemos es la enfermedad por el alcohol y la enfermedad biliar. Hay otras causas, pero estas son las principales. Obviamente, una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater puede llevarme a hacer una obstrucción, sí, a nivel del conducto y llevar una inflamación. A veces cuando se hacen los procedimientos, por ejemplo una CEPRE, el contraste a veces puede llegar a hacerme una obstrucción y hacer una pancreatitis leve. Entonces, todo lo que me lleva a hacer una obstrucción puede llegar a ser una pancreatitis. Otras causas que también vemos es la causa hiperlipidémica, hipercalcémica. Otras tenemos los medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden llevar a hacer pancreatitis. La parte traumática, la parte genética, la diabetes, la úlcera péptica, páncreas divisum, que es una de las causas, y la idiopática, prácticamente que a veces no sabemos por qué llegó a ser una pancreatitis, que está más o menos entre el 10 y el 25%. Entonces, dentro de la pancreatitis aguda, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente clínico, con laboratorio, y por último tenemos para confirmar con imagen. Para la parte clínica es el dolor abdominal agudo, náuseas, vómito, y pues dependiendo de la evolución de que se encuentre la pancreatitis, tenemos otros signos y síntomas. Y en la cuestión de laboratorio, tenemos la elevación de la amilasa y la lipasa, que debe ser 3 veces el valor de lo normal. Los hallazgos por imagen, la tomografía básicamente es lo que nos va a ayudar también a confirmar todas las características y las complicaciones. Entonces, esto sería como nosotros vamos a utilizarlo para hacer el diagnóstico. Signos clínicos, miren aquí, por ejemplo, vemos una equimosis alrededor del ombligo, acá a nivel lateral, esto se llama signo de Cullen y el otro es de Gray-Turner. Esto cuando hay una necrosis a nivel del páncreas, lleva a que se haga este signo alrededor de periumbilical. Entonces, clínicamente pues nos ayudaría. Lo mismo acá, vemos una equimosis. Básicamente como el páncreas está en el espacio pararrenal anterior y por las fascias que se juntan,
recuerden un poquito la anatomía, sale la fascia lateroconal y esa va hasta la parte anterior del abdomen. Entonces es una de las vías por lo cual puede la inflamación y todo pasar y darnos estos signos. El dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, taquicardia, hipotensión, shock, peritonitis, obviamente en las fases más avanzadas, ictericia, nódulos cutáneos. Bueno, tenemos las enzimas, la amilasa sérica, que más o menos entre las 48 y 72 horas es como el 80 al 90% más específica, y la severidad de la lipasa sérica, que básicamente empieza a aumentar entre los 7 a los 14 días. Pero ojo, hay que tener en cuenta que cuando hay otras patologías aparte de la pancreatitis que me llevan a elevar a la amilasa, la insuficiencia renal, carcinoma de pulmón, embarazo, algunos medicamentos, la úlcera perforada. Entonces, tener presente que no todo lo que se lee puede ser una pancreatitis, es un conjunto todo lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Pues en cuanto a la temporalidad, puede ser temprano o tardía, en cuanto a la severidad, leve, moderada o severa, y en cuanto al tipo, vamos a encontrarlo como pancreatitis edematosa o necrotizante. Y luego vemos las complicaciones que nos pueden dar. En cuanto al tiempo, podemos ver que entre la primera semana, pues prácticamente es clínico, ¿no? Básicamente los clínicos lo que utilizan son los criterios de Ransom, Marshall, Apache. Entonces ellos utilizan mucho la parte clínica en la primera semana. Básicamente no utilizamos imágenes en esta primera semana. Miran el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si hay falla multiorgánica. ¿Cuándo utilizamos imagen? Básicamente si queremos mirar si hay cálculos, si hay una duda en cuanto al diagnóstico o la gravedad del paciente. Entonces ahí podemos utilizar la imagen diagnóstica. Ya en la fase tardía, ya es donde nosotros nos apoyamos ya con la parte de imagen. Después de la primera semana, los parámetros clínicos y los criterios de tomografía pues nos van a ayudar mucho a mirar en qué fase se encuentra. Entonces vamos a mirar que lo podemos clasificar en leve, moderada y severa. La leve y la severa y la moderada básicamente que tienen una mortalidad más baja, y ya la severa, pues la mortalidad aumenta hasta el 20-30%. En la leve, simplemente vemos es un edema del páncreas, y básicamente no es más que edema y engrosamiento. Entonces aquí tenemos el páncreas por completo, cabeza, el presoncinado, cuerpo, cola, donde lo vemos irregular, ¿sí? Aumentado de tamaño. Y miren alrededor, esto que se ve como más hiperdenso, como borroso, eso se llama la grasa edematizada o grasa sucia, que le podemos también decir alrededor del páncreas, pero esto es una fase leve. Acá, si ya vemos un páncreas mucho más grande, miren, todo esto es el páncreas, pero miren que esta parte de la cabeza, el presoncinado, está bien. Básicamente parte de la cabeza, cuerpo y cola es donde está más hipodenso, alteración de la grasa, y miren cómo compromete inclusive alrededor. Esto sería ya como una fase severa, donde hay inclusive necrosis aquí en el páncreas. La pancreatitis edematosa es el principal, 85-90%. Volvemos a ver otro páncreas acá que está aumentado de tamaño, con alteración, con edema peripancreático, no más. Solamente hasta ahí es donde que presenta, eso es una fase leve. Y acá en la fase severa, donde ya hay necrosis del páncreas, una fase muy, muy grave ya. Miren que el páncreas está totalmente necrotizado aquí. Vemos, comparemos, esto que está más denso, se corta aquí y luego viene la cola. La cola capta contraste, se pierde el contraste porque está muerta esta área, y esta parte de acá otra vez capta voluntad. Entonces es una fase totalmente severa. Básicamente estamos en la necrosis, el 10 al 15% es donde tenemos esta fase, la mortalidad es el 15 al 20%. Entonces, dentro de las complicaciones que podemos tener en una pancreatitis edematosa, si es aguda, hacen unas colecciones. O sea, miren aquí, recuerden las lesiones quísticas, es muy similar a esto, ¿cierto? Pero cuando es en la primera semana no le vamos a decir todavía quiste, vamos a llamarlo como colección peripancreática aguda. Menor de 4 semanas lo vamos a denominar así. ¿Qué se hace? ¿Se hace drenaje? No, no se hace nada. En este caso hay que dejar al paciente que empieza a involucionar, porque normalmente el 90% involucionan. Entonces, ¿para qué vamos a tratar de drenarlo y de pronto que se nos complique haciendo un absceso? Entonces, nada, si ya después de esto no mejoró, digamos, no involucionó, entonces ya se convierte en un quiste y ahí sí el tratamiento terapéutico es diferente. Entonces, en este tiempo, nada que hacer, menor a 4 semanas. Si tenemos
Ahora, en la pancreatitis necrotizante, también menor a 4 semanas, si nos hace colecciones, le vamos a llamar colección necrótica aguda. Entonces, volvemos a ver esta imagen, como un páncreas se ha deformado totalmente. Ay, perdón. Cómo se ha deformado totalmente, mírenlo. Está aumentado de tamaño, hematizado, con zonas de necrosis. Algunas zonas captan, otras no. Ha perdido por completo la morfología del páncreas. Alteración alrededor de la grasa peritoneal. Y inclusive aquí hace unas imágenes más hipodensas que corresponderían a algunas lesiones necróticas y colecciones. Eso en cuanto al tiempo de las semanas. Mayor a 4 semanas, entonces si estamos en la fase de hematosis y vemos esta colección, ya le podemos llamar pseudoquiste. En ellos ya podemos tratar de hacer un drenaje, ya sea percutáneo, varias formas para tratarlo de drenar. Es una imagen bien definida, con realce a la periferia, ¿sí? Generalmente está en contacto con el conducto pancreático. Si hay aire, es porque nos indica que esto ya tiene una sobreinfección. De lo contrario, vemos que esto todavía no ha hecho sobreinfección. Y en la pancreatitis necrotizante mayor a 4 semanas, ya vamos a llamar colección encapsulada. Generalmente se encapsulan las colecciones, como vemos acá alrededor del páncreas, y esta sería una complicación también grave en la pancreatitis ya en fase necrotizante. En cuanto a los porcentajes, la necrosis pancreática, pues generalmente es el 5%. Cuando tenemos necrosis pancreática y peripancreática, o sea, aquí vemos necrosis a nivel del páncreas y alrededor, este es el porcentaje más alto, que se da el 75-80%, y la necrosis solamente peripancreática es un 20%. Entonces acá vemos el páncreas, ¿sí? Acá la cola, cabeza, y miren cómo ha hecho alteraciones a nivel peripancreático, he hecho una colección y áreas de necrosis. En esta anterior solamente vemos aquí una colección, es esto que se ve hipodenso, páncreas lo vemos acá, y aumentado de tamaño con edema, pero solamente una colección nomás vemos ahí. La clasificación que nosotros utilizamos, así como utilizan los clínicos en la parte en la parte clínica, criterios de Ramsson y todo eso, nosotros utilizamos la clasificación de Baldassar. Esta clasificación de Baldassar nos da un orden para saber en qué estado está el páncreas. Si es normal, sería tipo A. Entonces el páncreas, mírenlo aquí, no vemos bien, no hay edema, lo vemos totalmente normal. Cuando pasamos a verlo aumentado de tamaño y con edema focal, sería una clasificación tipo B. Si tenemos, aparte de eso, crecimiento difuso, procesos inflamatorios alrededor, como vemos aquí, alteración de la grasa, ya podemos decir que es una clasificación tipo C. Y tenemos la clasificación D y E, que son las más graves, en el cual vemos edema y colecciones. Miren acá esta colección grande que hay, que ha formado. Mírenla acá, ¿sí? Estas son colecciones totalmente grandes. Y esta es peor todavía, mira, cuando hay nivel, o sea que hay sobreinfección, ¿sí? Aparte de la necrosis, miren que la morfología del páncreas se ha perdido por completo, lo que tenemos es una colección ahí grande. Entonces, la clasificamos como D y esta última, la más grave, E. Eso en cuanto a la clasificación de Baldassar en tomografía. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque nosotros vamos sumando estos puntajes en cuanto vamos sumando si es normal, 0, si está en una fase B, vamos colocando 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y las complicaciones de la necrosis también le damos un porcentaje, menor del 30%, 2, si está más o menos entre el 30, 50, 4 y 6. Sumamos todo eso, los puntajes por encima de 6 son de mal pronóstico para el paciente, totalmente son lesiones muy graves. Volvemos a recordar acá la vesícula, vemos aquí el páncreas aumentado de tamaño con una alteración peripancreática, ¿sí? Acá vamos a ver un aumento mayor de tamaño, vemos que ya hay áreas de necrosis y edema periférico. Y en esta última, que sería una necrotizante, porque vemos el páncreas con áreas hipodensas, mire, compare esto con esta área de acá, casi todo el páncreas está hipodenso, que sería una necrosis, casi de todo el porcentaje del páncreas, solo esta parte está recibiendo contraste, alteración peripancreática con edema por completo. Así que eso sería todo. Pues son patologías totalmente, aún nos queda mucho todavía por ver, pero traté pues de traerle lo más importante y que son, esto es lo que se ve casi que al día a día
tanto en las patologías tumorales como en las patologías de vesícula, cálculos, todo eso es lo que vemos a diario. Bueno, pues yo creo que estamos ya pasaditos un poco de tiempo, pero si tienen alguna pregunta o algo, pues nada, los escucho. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano en el chat y les vamos dando la palabra. Bueno, de todas maneras, yo sé que para muchos es muy complejo, a veces tanto tema, pues lo ver así, pero traje de la mejor manera explicarles. Si alguna duda presentan con algún paciente, nada, yo les puedo compartir mi número y les adelanto algo que de pronto les puede interesar. Yo sé que están todos en un grupo y me enteré, me preguntabas a Santiago. Yo tengo un centro de imagen y me interesa hacer es unas brigadas de salud. Así que quienes estén interesados en apoyarnos en este tema, ¿sí? Nosotros la idea es ir a las zonas donde la gente pues tiene difícil acceso al tema de salud y hacer una brigada multidisciplinaria con otras especialidades, desde medicina general en adelante, y apoyar, ¿sí? Pues vamos a coordinarlo y quienes estén interesados, con mucho gusto, y en la clínica también lo que necesiten. Así que bueno, yo creo que